abordar el tema de lo que es ecuación de valor, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo número 1 que dice que hay una persona que tiene dos obligaciones: un pagaré firmado hace 2 meses y que se vence en 4 meses por valor de 2.500.000 a una tasa del 18% anual, y una letra por valor de 1.500.000 que se vence en 6 meses. Esas son las dos obligaciones. Desea refinanciar su deuda en una corporación que le cobra el 15% anual, dando un abono hoy de 600.000 pesos, otro de 400.000 en 5 meses y el resto en 8 meses. Se toma como fecha focal el mes 5. Bueno, entonces antes de abordar el ejercicio vamos a explicar un poquitico para qué es esto de la ecuación de valor. La ecuación de valor es un concepto de las matemáticas financieras que nos permite a nosotros replantear una deuda o resolver ejercicios o situaciones donde se hace una refinanciación. Se tienen varias obligaciones, se quieren recoger esas obligaciones y plantear una nueva forma de pago, ¿sí? A otra tasa de interés o a la misma tasa de interés. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta para resolver un ejercicio de ecuación de valor 4 pasos. El primer paso es calcular el valor futuro de todas las obligaciones que se tengan. El segundo paso es entonces ubicar en un diagrama de flujo tanto las obligaciones que se tienen, o sea, las deudas, como los pagos que se van a realizar en el periodo. Tercer paso es, con base en ese diagrama de flujo, se plantea la ecuación de valor, que sencillamente es igualar los pagos a realizar con las deudas que se tienen y resolver la ecuación. Sería el cuarto paso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Para plantear la ecuación siempre debemos de establecer una fecha focal. Cuando el ejercicio es de interés simple, esa fecha focal se debe de enunciar en el ejercicio. Si el ejercicio es de interés compuesto, no necesariamente la fecha focal debe ir enunciada, sino que ya uno la asume en cualquier fecha. La razón: si el ejercicio es de interés compuesto, no importa dónde se coloque la fecha focal, va a dar lo mismo, mientras que si el ejercicio o la refinanciación es de interés simple, sí tiene que ver la fecha focal. Entonces, ¿para qué me sirve la fecha focal? Si existe un pago o una deuda que está posterior a la fecha focal, ese pago o esa deuda la tomo con un valor futuro y entonces le calculo un presente a la fecha focal. Si el pago o la deuda está antes de la fecha focal, entonces a ese valor le calculo un valor futuro a la fecha focal. ¿Listo? Entonces vamos a verlo cómo sería con este ejemplo. Entonces el primer paso que me dice a mí es, calcular valores futuros de las obligaciones. ¿Listo? Entonces dice allí que hay una primera obligación que es de 2.500.000, o sea, le prestaron 2.500.000, dice allí que es a una tasa del 18% anual y que fue hace 2 meses que la concibió y que se vence en 4, lo que significa que esto es ese préstamo fue a 6 meses. Entonces recordemos que como es a interés simple, 18% anual, no especifica que hay capitalización. Entonces vamos a hallar ese futuro por la fórmula de interés simple, que recordemos que es presente por 1 más la tasa del 18% entonces en ese caso son 6 meses en tiempo, 6 meses, pero como la tasa la tengo anual, entonces la divido entre 12 para que me den años. ¿Listo? Aquí calculo ese valor futuro. ¿Cuánto va a ser ese valor futuro? Entonces recordemos que con la calculadora, ¿listo? Recordemos cómo se hace: 2.500.000 por, abro paréntesis, 1 más, ¿sí? Entonces digo 0.18 por, si quiero abro paréntesis, 6 dividido 12, cierro paréntesis y cierro el paréntesis que tenía abierto anteriormente. Entonces nos da un valor de 2.725.000 pesos.
Ese es el primer valor futuro que tengo. El futuro número 2 dice que es una letra por 1.500.000 pesos y que se vence en 6 meses. Se vence en 6 meses. ¿Listo? A este caso no le calculo valor futuro porque ya la letra está firmada por 1.500.000 y hay que pagarla en esos 6 meses. O sea que ese es el valor futuro que hay que cancelar. Primer paso. Segundo paso. El segundo paso es realizar entonces diagrama de flujo. El diagrama de flujo. Entonces, ¿cuál es ese diagrama de flujo? Partimos aquí, hoy. ¿Sí? Entonces, en la parte de arriba de la línea ubicamos los futuros, ¿sí? Las deudas. Entonces, esta primera deuda de 2.725.000 se hizo a 6 meses, pero ya han pasado 2 meses, o sea, se hizo hace 2 meses, o sea, menos 2, estamos hoy, por lo tanto faltan 4 meses para cancelarla. Entonces, en el periodo 4, tengo un valor adeudado de 2.725.000. Y tengo esta otra deuda de 1.500.000 que se vence en 6 meses. Entonces, 2 meses después voy a cancelar 1.500.000. ¿Listo? Entonces, en el enunciado nos dice que eso lo va a pagar, ¿sí? Refinanciándolo a una tasa del 15% anual, lógicamente, o sea, a interés simple. Y dice que lo va a refinanciar dando hoy 600.000, o sea, hoy da 600.000, o sea, en el mes 0, que es hoy, 600.000. Dice que hay otro pago en 5 meses, en el mes 5, por acá, hace otro pago de 400.000 pesos. Y el resto lo va a pagar en 8 meses. En el mes 8 va a pagar el resto, o sea, una cantidad X. ¿Listo? Y que se tome la fecha focal como el mes número 5. ¿Listo? Bueno, entonces, ese sería el paso 2, que es el diagrama de flujo. Este menos 2 no necesita ahí, lo borramos. Sería el diagrama de flujo con que se resolvería el ejercicio. Es muy importante en los primeros ejercicios que se hagan el diagrama de flujo, porque, o sea, con base en el diagrama de flujo es que sacamos la ecuación. ¿Listo? Entonces, precisamente, paso 3 es entablar la ecuación. ¿En qué consiste esa ecuación? En que la sumatoria de pagos debe ser igual a la sumatoria de deudas. ¿Sí? Sumatoria de pagos igual a la sumatoria de deudas. Aquí son las deudas y estos son los pagos. O si quieres que sumatoria de deudas primero, después sumatoria de pagos. Bueno, entonces voy a escribir esa ecuación aquí, ¿cómo va a quedar? Listo. Esta ecuación la saco entonces con base en la fecha focal. Es muy importante la fecha focal. Entonces, arrancamos. Los pagos. Mi primer pago aparece aquí en el mes 0, 600.000 pesos. Entonces, como este valor está antes de la fecha focal, lo tomo como un presente y le calculo un futuro a la fecha focal, a la tasa de refinanciación. Entonces, sería 600.000 pesos, 600.000 por 1 más el 15% por el tiempo que hay desde que se hace el pago a la fecha focal. En este caso serían 5 meses. Como la tasa es anual, entonces lo divido sobre 12. ¿Listo? Más sumatoria, entonces más. ¿Qué otro pago tengo? Estos 400.000. Esos 400.000, como están en la fecha focal, pues no generan ni futuro ni presente, o sea que los tomo igual, los dejo igual, 400.000. O sea, si un pago o una deuda está en la fecha focal, no genera ni futuro ni presente. Más, ¿qué otro pago hago? Este pago X, que es el que debo encontrar. Como este pago X está después de la fecha focal,
entonces lo tomo como un valor futuro y le calculo un presente a la fecha focal. Entonces, como estamos hablando a interés simple, recordemos que ese presente es futuro, que sería X, dividido entre 1 más la tasa, que es el 15%, por ¿cuánto tiempo hay? De la fecha focal a la fecha que hace el pago serían 3 meses. Entonces, como tomo la tasa anual, entonces 3 de 12, listo. Recordemos que estamos trabajando a interés simple, ¿no? Igual, sumatoria de deudas. Entonces tengo estas dos deudas. Esta primera deuda está un periodo antes de la fecha focal, la tomo como presente y le calculo un futuro a esa fecha focal. Por lo tanto sería 2.725.000 por 1 más la tasa por un mes sobre 12 para que me dé el año. Hay un periodo. Más, lo escribo por acá, este pago, o esta deuda mejor, de 1.500.000, está después de la fecha focal, un periodo. Entonces lo tomo como futuro y a la fecha focal le calculo el presente. Por lo tanto sería futuro 1.500.000 sobre 1 más la tasa, que es del 15%, por también 1 de 12. A interés simple. ¿Listo? Esto lo hago a interés simple. Si fuese a interés compuesto, pues entonces utilizo las fórmulas de interés simple y compuesto, de valor futuro y de valor presente a interés compuesto, como lo vamos a ver en el ejemplo número 2. ¿Listo? Entonces, el cuarto paso es resolver esta ecuación. Vamos a resolverla entonces acá. Vamos a resolver entonces la ecuación. Esto no me sirve, ya no me sirve. Quedamos aquí. Entonces, calculamos este valor, 600.000, 23 por 1 más 0.15 por 5 de 12. Y nos da 37.500. O sea, no, perdón, hay un error, tomamos mal. 600.000 por 1 más 0.15, abro paréntesis, mejor por, abro paréntesis, 5 dividido 12, cierro 0. 637.500. Valor futuro. Más 400.000 más este valor. Entonces, ¿aquí qué hago? Digo, hago esta operación, 1 más 0.15 por, abro paréntesis, 3 dividido 12. Y nos da 1.0375, o sea que me queda X dividido entre 1.0375. ¿Listo? Igual, al otro lado. Entonces tengo 2.725.000 por, abro paréntesis, 1 más 0.15 por 1 dividido 12 y me da 2.759.000 con 62. Y el 1.500.000, aquí miremoslo, uno haría 1.500.000, te voy a dividirlo entre ese valor, entonces digo dividido, abro paréntesis, ¿sí? 1 más 0.15 por, abro paréntesis, 1 dividido 12, cierro paréntesis y cierro el primer paréntesis que abrí para poder que me da el 1.500.000 lo divida en la suma. Me da 1.481.481. Es más 1.481.481. Punto 48. ¿Listo? Es lógico, por ejemplo, allí que este valor presente me dé menos que 1.500.000 porque es un valor presente y el futuro sería 1.500.000. Muy bien, entonces voy a resolver aquí. Aquí sumo, ¿cierto? Voy a despejar esta X. Entonces digo, hacemos esta división. Voy a hacer esta división.
o la damos así, x dividido entre 1.0375 va a ser igual a, ¿sí? Entonces va a ser igual a ¿qué? A la suma de estos dos menos la suma de estos dos, ¿listo? Entonces sería 2.759.062.5 más 1.481.481.48 menos 637.500 menos 400 igual me da 3.203.000 con 43. 3.203.043 con 98. ¿Listo? Entonces despejo x será entonces, para despejar x, entonces multiplico ese mismo valor por 1.0375 y nos da a dar igual a 3.323.158. Sería el valor que tendría que cancelar la persona en el mes 8. La pregunta es entonces, para que nos quede a todos, que usted la reflexión es, ¿usted haría esa refinanciación de esa manera? Muchas gracias. Una persona deuda 820.000 pesos que debe cancelar dentro de 5 meses a 12% anual compuesto mensual y 1.670.000 con vencimiento a 12 meses e intereses al 24%. Entonces aquí vemos dos deudas que tienen, una de interés compuesto y la otra de interés simple. Entonces nuestro primer futuro sería 820.000, dice que está al 12% anual compuesto mensual y que debe pagar dentro de 5 meses, ¿sí? Entonces este dinero está a interés compuesto, le calculo el futuro a interés compuesto. Como es el 12% anual compuesto mensual, entonces es el 1% mensual a 5 meses, entonces lo elevo a la 5. Recordemos que el valor futuro a interés compuesto lo calculo como presente por 1 más tasa elevado a la n. Entonces hago el cálculo, 820.000 por 1.01, que sería la suma, elevado a la 5. Eso nos da 861.828. ¿Listo? 5 centavos. El futuro 2, entonces será, dice ahí que son 1.670.000 al 24% de interés. Como no especifica que es acumulable, entonces se toma que es a interés simple. Entonces sería 1 más el 24% por el tiempo, que es a 12 meses. Como este es anual, entonces los 12 meses completan un año. Por lo tanto, aquí sería 1.670.000 por 1 más 0.24 por 1, pues da lo mismo, 1.024, y nos da entonces un total de 2.070.800 pesos. Tenemos entonces allí los valores futuros a calcular, las dos obligaciones. Paso número 1. Paso número 2. Escribir el diagrama de flujo, ¿cierto? Entonces nos dice que este lo adeuda en 5 meses, la deuda es a 5 meses, 861.828, y que esta deuda es a 12 meses, o sea, 2.070.800 en 12 meses. Las deudas, los pagos que realiza. Dice que va a hacer un pago en 5 meses por 600.000 pesos, o sea que aquí va a ser un pago de 600.000 pesos. Y que el otro pago lo hace en 10 meses. Que es precisamente el valor que se debe de hallar. Y que la fecha focal la tomemos en el mes número 8. Bueno, la tasa de financiación es del
15% anual compuesta mensual. Entonces, como hay una tasa de refinanciaciones compuesta mensual, entonces la refinanciación se hace a interés compuesto. Las fórmulas que utilicemos en la ecuación de valor, todas deben de ser a interés compuesto. Por lo tanto, entonces vamos a plantear esa ecuación: sumatoria de deudas igual a sumatoria de pagos. ¿Listo? Bueno, el enunciado anotar la fecha focal. Para este caso, yo puedo ubicar la fecha focal en cualquier sitio y el resultado debe darme lo mismo. Deudas, entonces tengo estas dos deudas. Entonces, esta primera deuda de 861.828, por estar antes de la fecha focal, entonces la tomo como presente y le calculo un valor futuro. Entonces, por 1 más la tasa. Como es 15% anual compuesta mensual y la periodicidad es mensual, entonces hallamos una tasa periódica: 15 dividido entre 12 nos da 1.25. Sería 1 más 0.0125 elevado a la 3, que sería los periodos que hay desde la deuda, mes 5, a la fecha focal, mes 8, 3, valor futuro, a este le un valor futuro, más ese valor, por estar después de la fecha focal, entonces le calculo un valor presente a la fecha focal. Lo tomo como futuro, 2.070.800, dividido, valor presente, recordemos que el valor presente es allá, futuro, entre 1 más la tasa, que sería 0.125, elevado a la 4 periodos, a la n, en este caso serían 4 periodos. ¿Listo? Entonces serían los dos valores a calcular en la sumatoria de deudas. Los pagos, entonces lo mismo, esos 600.000 por estar antes de la fecha focal, los tomo como presente, les calculo el futuro. Entonces sería por la misma tasa, sería igual, voy a tomarla una vez con la suma, 1.0125 elevado a la 3, más este valor X, después de la fecha focal, lo tomo como futuro, X, y le hallo un presente, entonces queda futuro sobre 1 más I a la N, ya en este caso la tasa la misma, y ese N serían 2 periodos al cuadrado. Entonces vamos a calcular estos valores, que nos da 861.828 por 1.0125 elevado a la 3. Eso nos da 894.552 más, aquí le calculo un presente, 2.070.800 dividido entre 1.0125 elevado a la 4. Me va a dar 1.970.416. ¿Listo? Observe que este, por ser un futuro, da mayor de 861, este, por ser un presente, da menor de 2.070.000. Le hallo aquí a estos 600.000 por 1 más 1.0125 elevado a la 3, me da 622.782 más, bueno, y este podría ser la división 1 entre este valor y tomar ese valor multiplicado por X, pero entonces para efectos del despeje voy a dejarlo así, elevado al cuadrado. Van a calcular. Entonces, este X, vamos a despejar ese X, ¿no? Aquí va a ser igual a ese X. A la suma de estos dos, 894.552 más 1.970.416 menos este valor, despejando X, 622.782, ¿listo? Y ese valor va a quedar multiplicado por este factor de aquí. ¿Sí? Cuando yo haga el despeje, este valor
multiplicaría a ese resultado. Entonces, de una vez lo hago por 1.0125 elevado al cuadrado. Entonces, eso me da 2.298.590. Si se quiere, aproximado 591 pesos. Entonces, sería el valor a pagar en el mes 10, haciendo esa refinanciación. Nuevamente la pregunta cabe aquí, si se hace o no se hace la refinanciación. Aquí tendríamos que pagar 2.930.000 pesos y algo, y aquí tendríamos que pagar 2.898.000. La única diferencia es que este pago de 2.298.000 lo hago 2 meses antes del pago que tenía que hacer de 2.070.000. Entonces ya está dentro de la toma de decisiones del análisis financiero de si se hace o no se hace el negocio.